No sé si será el título más apropiado, pero por lo que hemos estado leyendo y por lo que hemos estado estudiando hasta ahora, sí creo que nos hemos podido dar cuenta que es una carta muy diferente a las otras cartas que Pablo escribe a las otras iglesias. La mayoría de las cartas o los escritos de Pablo a otras iglesias tenían palabras de ánimo, en la mayoría de ellas contenía también las oraciones que provenían del corazón del apóstol, pero la realidad también es que generalmente en medio de los halagos y las alabanzas venía alguna exhortación. Por alguna o por otra razón siempre había alguna exhortación, pero es diferente en esta carta de Tesalonicenses. Te vas a dar cuenta que el tenor es muy amoroso, es muy amigable. Desde el hecho analizamos en los primeros versículos que Pablo no tiene ni siquiera la necesidad de presentarse o de sacar sus cartas como apóstol, sino que más bien se pone al nivel de ellos como alguien más de su familia, como un hermano más. Y por eso es que muchos piensan que esta carta de Tesalonicenses es un clásico de la amistad cristiana. Es una carta llena de mucho amor. Y es interesante, ¿no? Porque hay mucho sentimiento y Pablo nos deja ver mucho de su corazón. Alguno podría decir, bueno, es que Pablo quizá ya estaba viejito, ya estaba chocheando y se ponía nostálgico, pero la realidad es que muy probablemente esta es una de las primeras cartas que él escribió en los comienzos de su ministerio, en su segundo viaje misionero, y ese sentimentalismo o esa emoción no es por la edad ni es porque estaba chocheando, sino porque realmente era lo que había en su corazón. Y mira, vamos a ir analizando algunos aspectos acá en estos versículos. A veces en ocasiones cuando me tocan porciones cortas, digo, híjole, ¿cómo le voy a hacer para rellenar una hora, ¿no? ¿Qué voy a decir? Y cuando uno se pone a estudiar, te das cuenta que tan solamente de un versículo o de una sola palabra, uno podría estudiar y podría profundizar mucho, ¿no? Comienza entonces el versículo 17 diciendo Pablo, pero nosotros. Si tú recuerdas lo que viene hablando el apóstol Pablo desde el capítulo 2, capítulo 1 tiene que ver mucho con los tesalonicenses, con su testimonio, con cómo llegó el evangelio y los cambios que hubo en su vida. Y en el capítulo 2 Pablo comienza de alguna manera a hacer una defensa de su ministerio. Y recordarás cómo Pablo utiliza dos ilustraciones sumamente gráficas para expresar cómo debería de ser el corazón de un pastor. ¿Lo recuerdas? Él utiliza la imagen de ni siquiera una madre, él utiliza la imagen de una nodriza que cuida con ternura, que amamanta, que provee calor y cuidado a sus hijos. Y también él utiliza la figura de un padre para tratar de mostrar lo que tendría que ser el corazón de un pastor. Así que de alguna manera él está defendiendo su ministerio, su testimonio. Es cuando menciona aquí en el capítulo 2 que para no ser gravoso con la iglesia, él había decidido trabajar en lo que él sabía hacer, que era construir tiendas. Y recuerda que el contexto tenía que ver con un ambiente en donde proliferaban estos merolicos, charlatanes, que les gustaba dar discursos a la gente simplemente con el beneficio de cobrarles, con el hecho de obtener una ganancia de lo que ellos venían haciendo. Así que Pablo utiliza todas estas circunstancias y viendo este grupo de personas que solamente veían un interés económico en la gente, él dice es que nuestro ministerio no fue así, nosotros nos vaciamos de corazón, fuimos como su madre, fuimos como su padre, y dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiésemos querido entregaros no solamente el evangelio de Dios, sino aún nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y entonces está todo este contraste de otros que aparentemente servían a Dios y que buscaban a la gente, pero con motivaciones falsas o con motivaciones equivocadas. Así que pensando en este grupo de personas que tenían todas estas falsas motivaciones, es que Pablo comienza el versículo 17 diciendo, pero nosotros, es decir, a diferencia de cómo se manejan ellos, a diferencia de cómo se comportan ellos, nosotros lo hacemos de una manera diferente, ¿no? Y acá aparece una palabra que te digo, me detuve mucho en mi estudio en esta palabra, pero creo que es una palabra que vale mucho la pena retomar hoy, sobre todo hoy,
y poder entenderla en el contexto en el cual está escrita. Dice Pablo entonces, pero nosotros hermanos. Y sabes, no se sabe mucho, la realidad es que no se conoce mucho acerca de la familia del apóstol Pablo. Hay mucho debate en cuanto a que si él fue casado o no fue casado. Yo creo, por lo que Dios me ha permitido estudiar, es que en algún momento en su vida él tuvo una pareja, fue casado, pero muy probablemente, de acuerdo a la tradición judía, él enviudó. Y la realidad es que no se menciona más, no hay detalles muy claros en cuanto a esta relación de matrimonio. Y lo poquito que nosotros podemos encontrar acerca de la familia del apóstol Pablo lo encontramos en Romanos capítulo 16, en el capítulo 7 y en el capítulo 11 se menciona a 3 personas que eran parientes del apóstol, ¿no? Andrónico, Junías y Herodión. Ahí tienen bonitos nombres para sus hijos en un futuro. Andrónico, Junías y Herodión. Estos son los 3 parientes que se mencionan el apóstol Pablo de una manera así, directa, con su nombre. Y bueno, estos tres familiares, estos 3 parientes, se habían llegado a convertir en personas muy queridas y muy estimadas por los apóstoles. Estos 3 parientes, lo menciona ahí Romanos capítulo 16, habían precedido a Pablo en el conocimiento del Evangelio. Así que creyeron en Cristo antes que el apóstol y se convirtieron en personas muy estimadas por los apóstoles. ¿Qué más se conoce del apóstol Pablo? ¿Qué más se conoce acerca de su familia? Hay un detalle en Hechos capítulo 22, versículo 16, donde en medio de una circunstancia difícil, en medio de un complot, viene un muchachito para, digamos, revelar los planes que había en cuanto a la conspiración de Pablo, y se menciona que justamente este jovencito sería el sobrino del apóstol Pablo, hijo de su hermana, ¿sí? Si tenía más hermanos o más hermanas, si tenía más parientes, la realidad es que la Biblia no aporta más datos al respecto. Según la tradición judía, se dice que sí, que la familia del apóstol Pablo era una familia muy numerosa y era una familia muy influyente. Sin embargo, es muy interesante que no se va a dar más detalles en cuanto a la familia del apóstol Pablo. Pero en este versículo, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17, el apóstol Pablo se va a referir a este grupo de personas como sus hermanos, ¿sí? Esta palabra, la palabra griega para hermanos, es la palabra griega adelphos o adelphos, que literalmente significa aquellas personas que salieron de la misma matriz, ¿sí? Es literalmente lo que significa. Esta palabra viene desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se utilizaba básicamente en el contexto del pueblo hebreo, y el pueblo hebreo, si tú estudias la palabra, te vas a dar cuenta que utilizaban la palabra adelphos o adelphos en el contexto de su nación, pero nunca utilizarían esta palabra, la palabra hermanos, con aquellos extranjeros que vivían dentro de su territorio. Así que era una palabra que tenía un contexto muy relacionado con el pueblo de Dios. En ninguna parte en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra hermanos en el sentido de hermandad natural de la humanidad. Es decir, todos estos conceptos que a veces nosotros escuchamos, que nos tenemos que llevar bien, que tiene que haber paz en la humanidad, porque todos somos hermanos, realmente no es un concepto que tenga un fundamento, mucho menos en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, este es un poquito el contexto, y aunque todos provenimos del mismo Creador, y aunque todos provenimos de la misma pareja de Adán y Eva, nunca se menciona la palabra hermanos en este contexto general, sino en el Antiguo Testamento solo se menciona en el contexto del pueblo hebreo, de la nación hebrea. Ya en el Nuevo Testamento se menciona no solamente en relación con los hebreos o con los judíos, sino en relación con la iglesia. Pero sabes, es muy interesante cuando nosotros analizamos relaciones de hermandad sanguínea en la palabra de Dios. Te doy algunos ejemplos, y esto lo leí en una publicación que puso una persona de acá de la iglesia, y se me hizo muy interesante, ¿no? Y es una serie de preguntas. ¿Quién mató a Abel? Su hermano, justamente Caín. ¿Quién vendió a José?
a las naciones enemigas? Sus hermanos, justamente. No sé si recordarás un poquito la historia de Jefté, pero Jefté va a ser expulsado de su tierra porque no querían que heredara las posesiones de su padre. Y Jefté va a ser expulsado de su tierra, ¿por quién? Por sus hermanos, justamente. ¿Quién tenía envidia del joven David? Sus hermanos. Dice, ¿quién no estaba nada contento con el regreso del hijo pródigo a su casa? Su hermano. ¿Quiénes fueron los primeros en no creer y en tachar a Jesucristo de una persona loca? Sus hermanos, ¿no? Así que me resulta sumamente interesante cómo en el contexto de hermandad sanguínea, en la palabra de Dios no encontramos, digamos que muchas relaciones que valgan la pena, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque lo que sucedió es que el pecado fue distorsionando esta relación y el pecado convirtió la hermandad sanguínea en algo totalmente inseguro, ¿sí? Que terminó con estos lazos de hermandad natural. Desde esta palabra quizá no es muy conocida, pero desde el fratricidio, es decir, desde el asesinato de Caín a su hermano Abel, en la historia de la primera familia de la tierra, allí en Génesis capítulo 4, versículo 8, desde aquellos entonces ya se nos estaba advirtiendo que necesitábamos un lazo que fuese más grande, más fuerte y más profundo que la hermandad natural. Y sabes, justamente la hermandad a través de Jesucristo va a ser aquello que va a proveer un lazo más profundo, más sólido y más fuerte que aún los mismos lazos de hermandad sanguínea o de hermandad familiar, ¿sí? Entonces, es una palabra con la cual nosotros estamos muy familiarizados, pero a veces la familiaridad con ciertos conceptos nos hace perder de vista algunos detalles hermosos, ¿no? Y es hermoso pensar de la mano de quién surge esta palabra o esta expresión. Es de la mano del mismo apóstol Pablo. Dice, pero nosotros, hermanos. Este mismo Pablo o este mismo hombre que ahí en Hechos capítulo 8 se convirtió en el protagonista de una de las más grandes y atroces persecuciones contra el cristianismo. De su mano es de donde sale esta expresión hermano, ¿sí? Dice ahí en Hechos capítulo 8, versículo 1, que Pablo transpiraba o respiraba, capítulo 9, dice que él transpiraba amenazas y muerte contra los creyentes. Dice en Hechos que él asolaba la iglesia, entraba casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres y entregándolos a la cárcel. En Hechos capítulo 13, cuando Pablo se encuentra con un hermano, con Ananías, la expresión que Ananías tiene, o el recuerdo, o lo que viene a la mente de Ananías cuando escucha el nombre de Pablo o de Saulo de Tarso, dice ahí en Hechos 9:13, dice, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos. Y sabes, este mismo hombre que fue un protagonista de la persecución, este mismo hombre que dio su voto y participó en la muerte del primer mártir, Esteban, este hombre que respiraba amenazas y que respiraba muerte contra los cristianos, este hombre que tanto mal había causado a los santos y a la iglesia de Cristo, es el mismo hombre exactamente que acá en 1 Corintios capítulo 2, versículo 17 dice, pero nosotros, hermanos. Es una palabra, te repito, tan común, pero cuando nosotros pensamos en el contexto de quién está diciendo hermanos, cambia totalmente la perspectiva de esta palabra. Porque, ¿sabes? Hermanos realmente no son aquellos en nuestro contexto, no son aquellos con los cuales compartimos un lazo de sangre. Hermanos para nosotros no son aquellos con los cuales compartimos un lazo de familiaridad. Hermanos en nuestro contexto no son aquellas personas con las cuales compartimos quizá una nacionalidad. Como te decía, lo que a nosotros nos une es un vínculo que es mucho más fuerte, mucho más profundo, y este vínculo está nada más y nada menos que en la persona de Cristo, ¿sí? Así que, mi querido hermano, cuando nosotros te estamos insistiendo y te molestamos
y te decimos, ¿cuándo vas a venir a la iglesia? Ya tiene tiempo que no has venido, ya vamos a dejar el Zoom. ¿Sabes? La idea de todo eso no es porque la realidad, y a lo mejor va a sonar un poquito feo, no te insistimos porque si no estás tú, la iglesia no va a funcionar. No te insistimos por el hecho de que, si no está fulanito o si no está sutanito, la iglesia va a dejar de existir. No te insistimos en que te congregues y no te insistimos en que estés junto con nosotros porque tu ministerio o la responsabilidad que desempeñas dentro de la iglesia sea tan importante que nadie la pueda hacer más que tú. Cuando te insistimos en que te congregues, sobre todo los que están ahí viéndonos por Zoom, no es porque necesitamos que vengas, porque sin tus ofrendas la iglesia no va a funcionar. Escucha bien, la iglesia durante todo este tiempo de la pandemia ha seguido funcionando. Hay hermanos que han dejado de venir, hay hermanos que han dejado de servir, hay hermanos que han dejado de ofrendar y la iglesia sigue funcionando como lo ha hecho durante tantos años a partir de las persecuciones. ¿Sabes? Si nosotros insistimos tanto en que te congregues, en que estés con nosotros, es justamente por este lazo, por esta relación tan íntima, por esta relación tan profunda, por esta relación de amor que va mucho más allá de cualquier lazo consanguíneo, que va mucho más allá de cualquier lazo familiar, que va mucho más allá de cualquier lazo o relación que tenga que ver con nuestra nacionalidad. Insistimos tanto en que te congregues, ¿sabes por qué? Porque somos hermanos y porque te amamos, y es exactamente lo que dice el apóstol Pablo acá. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. ¿Sí? Así que este lazo espiritual, este lazo profundo, era lo que hacía que la relación de Pablo con la iglesia de los tesalonicenses fuera mucho más importante que aún la relación que él pudiese haber tenido con sus propios hermanos o con sus parientes de sangre, ¿no? Y sabes, esto me hace pensar en lo siguiente. Si dejas de congregarte, si dejas de reunirte con nosotros y no te duele, si dejas de venir a la iglesia y no hay algo dentro de tu corazón que te diga es que me urge, necesito ver a los hermanos, si dejas de congregarte por un tiempo y no extrañas la iglesia, sabes, yo te diría, analiza si realmente eres parte de la familia, porque si eres parte de la familia, tienes que extrañarte, tiene que doler cuando no estás junto con nosotros. Eso es por un lado, es decir, si dejas de congregarte, tiene que existir ese sentimiento en ti de necesidad por aquellos que son de tu propia familia en la fe. Y por el otro lado, mi querido hermano o hermana, si te das cuenta que hay algún hermano o hermana que no está viniendo, pero no haces un esfuerzo por llamarle, si ves la ausencia, si notas la ausencia de alguien que no se ha estado congregando y no te duele eso en el corazón, si no lo extrañas, si no anhelas verlo, si no sientes que algo te hace falta, lo mismo, tendrías que analizar si realmente eres parte de esta familia. Pero si somos parte de esta familia, tendríamos que compartir el mismo sentir que tenía el apóstol Pablo acá en este versículo 17, ¿no? Y sabes, a lo mejor muchos pueden decir, bueno, pues yo no me estuve congregando y quien yo esperaba que me tenía que buscar y quien yo esperaba que me tenía que mandar un mensaje o quien yo esperaba que me tendría que haber llamado no lo hizo, ¿sabes? Déjame decirte que lo que está expresando acá Pablo tiene que ver con una responsabilidad compartida. Es decir, dentro de una familia, no solamente el padre de familia es el que extraña, no solamente la madre de familia es la que extraña, sino que en una familia, o por lo menos en lo que tendría que ser una familia sana, todos tendríamos que sentir la misma necesidad y la misma angustia por estar juntos, ¿no? Hace algunas semanas mi hermano me había dicho que iba a pasar por Querétaro y que nos iba a visitar, se le presentaron algunas situaciones y no pudo venir. Y, ¿sabes? Los primeros que lo resintieron fueron mis hijos, ¿no? Y se pusieron a llorar porque su primo no iba a venir, ¿no? Así que la responsabilidad de extrañar y este hecho de sentir que nos hacemos falta no es solamente la responsabilidad de un pastor o la responsabilidad de los líderes, sino que si realmente nos consideramos parte de la familia de Dios,
Y si realmente entendemos este vínculo tan profundo y tan fuerte que tenemos, lo tendríamos que experimentar todos. Todos nos tendríamos que dar cuenta cuando alguien no viene, cuando alguien no asiste. Todos tendríamos que agarrar el teléfono, o muchos tendríamos que agarrar el teléfono, no solamente el pastor o el líder de grupo. Si tú te das cuenta que tu hermano no está acá, deberías de experimentar este mismo anhelo que experimentaba el apóstol Pablo por la separación que había entre él y la iglesia de los tesalonicenses. Es muy interesante porque Pablo dice, pero nosotros hermanos, y a continuación dice, separados de vosotros por un poco de tiempo. Esta palabra separados viene de una palabra griega muy difícil de pronunciar, que no la voy a pronunciar, pero es de donde proviene la palabra huérfano, ¿sí? La palabra separados, te repito, es la palabra griega de donde proviene también la palabra huérfano. Así que lo que significa esta palabra dentro de su contexto es que literalmente Pablo había sentido que se había quedado huérfano o que había sido hecho huérfano de la presencia de sus hermanos. Este verbo separados está en una forma pasiva. Seguramente recordarás, o a lo mejor no recordarás tus clases de gramática, pero un verbo en forma pasiva, ¿qué significa? Que el sujeto no es el que está ejecutando la acción, sino que más bien el sujeto está siendo afectado por el verbo, ¿sí? Lo que significa es que no es que intencionalmente Pablo hubiese buscado la separación, sino que más bien Pablo se había visto obligado o había sido forzado a separarse de estos hermanos. Hay una traducción muy interesante que me gusta mucho, es una traducción mucho más antigua, y sabes, traduce este versículo, dice, pero nosotros hermanos, separados, pero la versión más antigua no dice separados, dice, pero nosotros hermanos, arrancados de vosotros por un poco de tiempo. Y esa sería una traducción más literal o más adecuada a la palabra griega. Literalmente el sentimiento de Pablo era ese, que lo habían arrancado de aquellos a los cuales él consideraba sus hermanos. Y esta misma versión dice, arrancados de vosotros por un poco de tiempo, en lo físico o en persona, pero no de corazón. La versión Reina Valera dice, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pero esta versión más antigua, fíjate cómo lo traduce, dice, nos esforzamos con mayor diligencia para ver vuestro rostro con intenso anhelo. Nos esforzamos con mayor diligencia para ver vuestro rostro con mayor anhelo. Si nosotros trasladamos esto o lo traducimos a nuestro contexto y a lo que vivimos en nuestros días, no es que Pablo había decidido separarse de los hermanos, no es que intencionalmente había dicho, como quizás lo podríamos decir ahora, no voy a ir a la iglesia, me voy a alejar de la iglesia por un periodo de tiempo, sino que Pablo había sido obligado a separarse de la iglesia por la persecución que estaba enfrentando en ese entonces, ¿no? Y la respuesta de Pablo es justamente lo que dice el versículo, se había esforzado con mucha diligencia para ver su rostro con un intenso anhelo. Así que este versículo creo que desarrolla esta profunda relación y el profundo deseo y el profundo anhelo que tenía el apóstol Pablo por aquellos hermanos en Tesalónica. Nosotros, hermanos, separados o arrancados de vosotros, y fíjate, dice, por un poco de tiempo. La realidad es que no sabemos, no hay mucho dato de a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice separados o arrancados de la comunión con los hermanos en Tesalónica por un poco de tiempo, pero nos hace pensar, o me hace pensar de manera personal en lo que vivimos en estos tiempos con la pandemia, ¿no? Llevamos con esta situación, ¿cuánto? Más de un año, ¿no? ¿Cuántos meses aproximadamente? ¿Cuánto? 15 meses. Yo siempre pensaba mucho en nuestros llenos de días y sobre todo en Luisito y Betty, que los tenemos ahí cerca. Yo decía, ¿cómo han aguantado 15 meses sin reunirnos, no? Y te soy honesto, yo sentía la ausencia, yo los extrañaba y anhelaba estar juntos, a pesar de que desde que comenzó la pandemia, creo que prácticamente todos los domingos, a menos que haya tenido un viaje o algo así, he estado acá. Desde la pandemia, ustedes lo recordarán, veníamos a grabar las predicaciones acá,
y siempre me encontraba, o estaba Paco, o estaba Luisito, siempre estuvo Fer, y eso me hacía que de alguna manera no extrañara tanto el lugar ni las personas. Pero yo pensaba, ¿cómo hace una persona, cómo hace un verdadero hijo de Dios para aguantar 15 meses sin ver a aquellos con los cuales tenemos un lazo y un vínculo tan profundo, que es más profundo y más estrecho que nuestros propios hermanos en la sangre o nuestra propia familia, ¿no? Y el apóstol Pablo dice separados o arrancados por un poco de tiempo. Ya un poco de tiempo para Pablo era suficiente como para extrañar a estos hermanos y anhelar volver a verlos, ¿no? Te repito, si pasaron 15 meses y no experimentaste este sentir de extrañar, de que algo te hacía falta, de sentirte incompleto sin tus hermanos, probablemente tendrías que analizar si realmente eres parte de esta familia o no. Yo creo que en la mayoría de aquellos que nos confesamos como hijos de Dios, durante este tiempo, esa tiene que haber sido uno de los sentimientos más fuertes, el anhelo por volver a estar juntos, el anhelo por estar nuevamente con nuestros hermanos, separados por un poco de tiempo, pero que sin embargo este poco tiempo se había convertido en una carga en el corazón de Pablo, no solamente de Pablo, sino también de sus compañeros de Silas o de Silvano y de Timoteo. Dice que habían estado separados por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón. Y sabes, esto tiene que ver con todo el contexto de esta carta, porque quizás una de las acusaciones que le hacían a Pablo y a su grupo misionero era que realmente no había un interés en los hermanos o en las personas de Tesalónica. Este grupo de personas que regularmente daban sus sermones y buscaban a la gente por una ganancia, realmente en cuanto se apartaban de la vista, cuando estaban separados físicamente, no tenían mayor sentimiento ni tenían mayor amor por ese grupo de personas, porque su interés era solamente un interés económico o un interés material o un interés financiero. Por eso yo creo que Pablo va a decir que a pesar de que estaban separados de vista, es decir, a pesar de que estaban separados físicamente, esa separación física no hacía que disminuyera el amor que tenían. La separación era física, pero no una separación dentro de su corazón. Tanto más procurábamos, ya lo habíamos leído, con mucho deseo o con muchos esfuerzos, como decían estas versiones más antiguas, con muchos esfuerzos procurábamos ver vuestro rostro. Esto sin duda nos hace recordar lo que veníamos estudiando acá en el capítulo 2, en los primeros versículos, en el versículo 18, cuando dice, por lo cual quisimos o deseábamos ir a veros. Ya habíamos hablado anteriormente del anhelo tan profundo que tenía el apóstol Pablo por estos hermanos. No sé si lo recordarás, pero en versículos anteriores, cuando Pablo dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, este afecto podría ser traducido como un anhelo, y es la misma palabra, quizá lo recuerdas, que utiliza Job cuando él deseaba la muerte. Era un anhelo tan fuerte como el anhelo que tenía Job por morir en la situación que él vivía. Y si recordarás, esta palabra anhelo era la palabra que utilizaba aquel padre que de una manera prematura había perdido a su hijo, y ahí en el epitafio de la tumba expresaban su anhelo de volver a ver a su hijo. Este dolor o este anhelo desgarrante por volver a ver a aquel hijo que habían perdido es exactamente la misma idea en este versículo, ¿no? No era simplemente un deseo de reunirse, no solamente era el deseo de ver su rostro, sino que era un anhelo muy profundo, era un anhelo que podría desgarrar el corazón, que calaba muy profundamente en las emociones del apóstol Pablo. Y fíjate la consecución de la idea, ¿no? Porque es una idea que tiene una secuencia muy lógica. Dice el versículo 18, entonces, por lo cual quisimos, o también en algunas otras versiones se traduce, por lo cual también deseábamos ir a vosotros, ¿no? Y esta consecuencia es lógica,
nos vamos a esforzar por aquellas cosas que realmente deseamos. Y como Pablo deseaba ver a los tesalonicenses, se esforzaba todos los días por ver su rostro, ¿no? ¿Ves? Este anhelo de Pablo por poder estar con los tesalonicenses no era simple sentimentalismo, o no era una idea romántica de quiero estar con ustedes, sino que eso se traducía en un esfuerzo por poder ir a visitarlos, ¿no? Dice el versículo 18 que querían o deseaban ir a verlos. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, es decir, los tres, Silvano, Timoteo y Pablo, querían ver a los tesalonicenses, pero sobre todo Pablo, dice una y otra vez o reiteradamente, pero dice ahí al final del versículo 18, Satanás nos estorbó. No se expresa exactamente cómo fue o en qué consistía el estorbo de Satanás, pero esta palabra Satanás nos estorbó es una palabra que se utilizaba en la antigüedad y es una palabra que quizá es muy gráfica para nosotros cuando por alguna razón un camino o una ruta estaba en reparación, o no solamente cuando una ruta estaba en reparación o un camino estaba en reparación, sino cuando en ocasiones venían ladrones y querían saquear a un contingente de personas. ¿Qué es lo que hacían? Ponían una piedra en medio del camino y esto se convertía en un obstáculo para que el grupo de personas no pasasen, ¿no? Es esta misma palabra, exactamente. Lo que había hecho Satanás era poner obstáculos o poner piedras en el camino para que no se cumpliese el anhelo de Pablo de poder ir y poder visitar a la amada iglesia de los tesalonicenses. Te repito, no hay mayor referencia o no se dice con precisión cuáles fueron esas piedras o cuáles fueron esos obstáculos que enfrentó Pablo y sus compañeros, pero la realidad es esta, ¿no? Que Satanás constantemente va a poner obstáculos en nuestro camino, sobre todo cuando dentro de nuestro camino o dentro de nuestra ruta están contempladas aquellas cosas que tienen que ver con propósitos eternos, y cuando en nuestro camino o en nuestra ruta uno de los objetivos tiene que ver con el reino y tiene que ver con la iglesia. Siempre que uno se proponga este tipo de cosas que tienen que ver con Dios y con su iglesia, Satanás siempre va a poner piedras en el camino. Satanás de una o de otra manera va a tratar de estorbar, ¿no? Y creo que lo has vivido quizá más de una vez, probablemente tratando de venir a la iglesia o tratando de hacer algo por Dios, justamente se atraviesa Satanás con alguna situación, porque esta es su labor, ¿no? Pero me encanta ver que aún dentro de los obstáculos o dentro de los estorbos que ponía Satanás está la soberanía de Dios, ¿no? Y nada impedía que se pudiesen cumplir los propósitos, aunque quizá no de la forma en la que el apóstol Pablo lo hubiese querido, pero de manera suprema. Dios siempre encausa o el mal o encausa estos obstáculos para el bien, y saca todas las cosas a éxito, ¿no? ¿Por qué quería o por qué deseaba o por qué anhelaba tanto Pablo volver a ver a estos hermanos, o por qué estos hermanos se habían convertido en personas tan importantes para el apóstol? Justamente lo encontramos ahí en el versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Es decir, Pablo y sus compañeros amaban a esta iglesia de los tesalonicenses, se sentían tan orgullosos de ellos por todo lo que había sucedido en su vida. Fíjate, algunos versículos te los menciono porque ya los hemos estudiado. Dice en el capítulo 1, versículo 3, se acordaban de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de la constancia en su esperanza. Es decir, su fe se había visto traducida en una obra, su amor se había visto traducido en trabajo que los había llevado hasta la fatiga, y su esperanza se había traducido en la constancia a través de las adversidades. Así que Pablo, junto con Silvano y Timoteo, estaban tan orgullosos de los tesalonicenses que eso hacía que su anhelo más grande era de volver a verlos. No solamente en el versículo 3, capítulo 1, versículo 5, deseaban verlos porque el evangelio no había llegado solamente a ellos en palabra, sino dice ahí versículo 5 que también había llegado en poder. Estaban orgullosos de ellos, dice el versículo 6,
porque se habían convertido en imitadores de Pablo, pero también se habían convertido en imitadores del Señor. Y no solamente eran, dice el versículo 5, que eran imitadores de Pablo, que eran imitadores del Señor, sino que añade ahí el versículo 5, el versículo 6, perdón, todo esto en medio de gran tribulación. Versículo 7, ¿por qué amaba tanto Pablo esta iglesia? ¿Por qué se sentía tan orgulloso? Porque se habían convertido en un ejemplo no solamente a los tesalonicenses, sino también a todos los de la región de Macedonia y todos los de la región de Acaya. ¿Por qué anhelaba tanto Pablo y por qué se sentía tan orgulloso de estos hermanos? Versículo 8, porque la palabra había sido divulgada y había sido extendida, fíjate, dice ahí este versículo 8, a todo lugar a través de esta iglesia de los tesalonicenses. Habían hecho tan excelente trabajo, dice el versículo, divulgando y extendiendo la palabra de Dios. Me encanta porque el apóstol Pablo dice, de manera que ya no tengo necesidad de decir nada. Es decir, yo podría quedarme callado, podría no compartir el evangelio porque ustedes han hecho todo el trabajo de divulgar y extender la palabra de Dios. ¿Por qué otra razón estaba orgulloso Pablo de ellos y por qué anhelaba con tanto amor y con tanto deseo volver a verlos? Dice el versículo 9 también del capítulo 1, por la manera en la que ellos se habían convertido de los ídolos, y no solamente se habían convertido de los ídolos en el sentido de dejar la idolatría, sino que se habían convertido de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Así que de muchas maneras esta iglesia era una iglesia ejemplar, era una iglesia que en muy poco tiempo se había convertido en una iglesia digna de imitar. Capítulo 2, versículo 13, porque habían recibido la palabra de Pablo, no como la palabra de él, del apóstol, sino como la palabra de Dios, y ésta había actuado poderosamente en ellos. Acá mismo en el capítulo 2, versículo 14, dice que se habían convertido en imitadores de las iglesias de Judea, que en medio de muchos padecimientos de su misma nación, habían ellos permanecido constantes y habían permanecido fieles. Así que todas estas son razones y todos estos eran motivos por los cuales el apóstol Pablo amaba tanto a esta iglesia y estaba en su corazón este deseo y este anhelo tan profundo de poder volver a verles y poder ver nuevamente su rostro. Decía ahí entonces el versículo 19, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Y menciona estas tres palabras, ¿no? Esperanza, gozo y corona de la que me gloríe. Pablo mismo había dicho, lejos sea de mí gloriarme. Es decir, Pablo no quería tener absolutamente nada de qué jactarse. Pablo no quería o no buscaba que los reflectores cayeran sobre él, como quizá todos estos merolicos y filósofos ambulantes buscaban la gloria, buscaban que la gente los volteara a ver a ellos. Pero el corazón humilde de Pablo decía, yo no busco gloria. ¿Qué es mi gloria y qué es mi corona? Dice, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Y sabes, menciona esta palabra que es muy interesante, utiliza o menciona la palabra corona. Nosotros en nuestra Biblia encontramos esta palabra, pero la realidad es que en el original griego hay dos palabras que en nuestro castellano o en nuestro español se traducirían como corona. Una palabra es la palabra diadema, esa sería la palabra en griego, que es una palabra que creo que la entendemos muy fácilmente. Y la otra palabra que en griego se traduce, en español se traduce como corona también, es la palabra Stefanos o Estefanos, ¿no? Algunos lo pronuncian. Las dos palabras significan lo mismo en español, diadema o Estefanos se traducirían como corona, pero había una diferencia en estas dos palabras, ¿no? La palabra diadema era el tipo de corona literalmente que se utilizaba y era la corona que se relacionaba generalmente con la realeza, es decir, una corona como tú te la imaginas, una corona de materiales preciosos y muy valiosos, de oro, quizás con incrustaciones de piedras preciosas. Esa es la palabra diadema, la palabra que se relacionaba con la realeza. Y la otra palabra, estéfanos, es una palabra que en el original, una de las partículas significa trenzar. Y esta otra corona era la corona que recibían aquellos atletas
que corrían en las maratones y que habían permanecido fieles hasta el final, ¿no? Todos estos atletas que corrían y terminaban la carrera recibían esta corona de laureles tejida o esta Estefanos, y realmente no significaba o no tenía valor en sí misma, porque era una corona de materiales corruptibles, era una corona de materiales perecederos, no tenía oro, no tenía metales ni piedras preciosas, pero sin embargo esta corona tenía un significado y un valor, no por lo que era en sí, sino por lo que significaba y por lo que había detrás de esta corona, ¿no? Esta corona se ganaba simplemente a través del esfuerzo y a través de la constancia, ¿no? Pablo, la palabra que va a utilizar acá en el versículo 19, no va a ser la palabra diadema, es decir, no va a ser una corona de materiales preciosos y costosos, sino que Pablo utiliza la palabra Estefanos o Estéfanos, ¿no? Justamente haciendo alusión a que para Pablo, este grupo de creyentes, la iglesia de los tesalonicenses, era un premio y era un ejemplo de constancia y de esfuerzo. Quizás no tenían tanto valor en sí mismos como personas, pero lo que realmente hacía esta iglesia, una iglesia sumamente valiosa, era justamente el esfuerzo y era su constancia en la carrera que ellos estaban corriendo a través o a pesar aún de las adversidades que estaban enfrentando, ¿no? Y finalmente, bueno, ahí en el versículo 20, Pablo concluye o cierra esta idea. Desde el capítulo 1, él viene alabando y viene reconociendo lo que era esta iglesia y lo que Dios y su palabra había producido en medio de ellos. Y termina este versículo de una manera magistral, hermosa y contundente. Termina Pablo diciendo: vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Sin duda, Pablo tenía motivos para gloriarse y Pablo tenía motivos para gozarse con esta iglesia. En palabras de Juan, ahí en la tercera carta de Juan, en el versículo 4, Juan dice: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y, ¿sabes? Yo creo que a pesar de todas las circunstancias difíciles y todo lo que había vivido el apóstol Pablo, el haber sido arrancado de la iglesia de los tesalonicenses de una manera tan prematura y tan rápida en medio de la persecución, tú recuerdas probablemente la narrativa en Hechos, prácticamente se arma una revuelta en la ciudad de Tesalónica, las autoridades se vuelven en contra de ellos, los van a buscar a la casa de un hombre llamado Jasón, no lo encuentran, tienen que meter a Jasón a la cárcel, después sale pagando una fianza, pero esa misma noche los creyentes de la iglesia tesalonicenses de la ciudad de Tesalónica tienen que tomar a Pablo junto con Silvano y Timoteo y prácticamente en medio de la noche, sin la posibilidad de despedirse, tienen que salir de la ciudad, ¿no? Por eso Pablo utiliza esta expresión de que fueron separados o que fueron arrancados de la iglesia. Pero digo, sin contemplar este dolor y sin contemplar las circunstancias, Pablo se gozaba y su esperanza y su corona y el mayor premio y el mayor gozo que él podía tener era ver que esta iglesia, a pesar de las circunstancias, habían permanecido firmes. Te digo, como diría Juan, estos hijos del apóstol Pablo andaban en la verdad. Hay una frase aquí que apunté y dice así, no dice: nada de lo que podamos hacer será mérito ante Dios. Es decir, por más que nosotros nos esforcemos, realmente no hay nada de lo cual nosotros podamos realmente gloriarnos delante de Dios, porque finalmente dice su palabra que somos solamente siervos inútiles haciendo lo que tendríamos que hacer. Nada de lo que podamos hacer será un mérito ante Dios. Pero al final de todo, escucha, dice: las estrellas en la corona de un siervo fiel,
Dice, serán aquellos a los que haya ganado para Jesucristo y que se hayan involucrado para su servicio. Y te digo, yo leí estos versículos y han sido tiempos difíciles, ¿no?, para la iglesia. Pero qué mayor gozo podría tener un pastor, o qué mayor gozo podría tener algún servidor de la iglesia, qué joya más preciosa podríamos tener en nuestra corona que saber que nuestros discípulos caminan en la verdad, que conocen a Cristo y que a pesar de las circunstancias difíciles no se han desanimado. Yo no sé tú, pero te repito, yo estudiaba estos versículos y decía, Dios, yo quiero convertirme en ese tipo de iglesia. Yo quiero convertirme en ese tipo de creyente que aquellos que nos precedieron puedan sentirse orgullosos, que aquellos que recorrieron este camino antes que nosotros, puedan, al pensar en nosotros o al recordarnos, decir lo mismo que decía el apóstol Pablo: vosotros sois nuestra corona, vosotros sois nuestra gloria, vosotros sois nuestro gozo. Quiera Dios que podamos seguir trabajando, que podamos tomar el ejemplo de esta iglesia, la iglesia de los tesalonicenses, y que podamos juntos convertirnos en semejante ejemplo de iglesia como la iglesia de los tesalonicenses. Que podamos ser la gloria y el gozo de nuestros líderes, pero sobre todas las cosas que Dios pueda voltear a vernos a cada uno de nosotros, que Dios pueda voltear a ver nuestra iglesia y que pueda decir: esta iglesia es mi gloria, esta iglesia es mi gozo. Vamos a terminar orando y agradeciendo a Dios por este tiempo. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por estos pasajes tan hermosos, tan llenos de contenido. Gracias por la transformación que hiciste en la vida del apóstol Pablo, aquel que durante mucho tiempo en su vida fue un lastre y causó tanto daño a tu iglesia. Ver su vida amando a tus hijos, sintiéndose realmente como un hermano de ellos, deseando con todo su corazón estar con ellos y poder volver a ver su rostro. Dios, ayúdanos a amarnos de la misma manera. Ayúdanos a dolernos cuando no estamos juntos. Ayúdanos a dolernos cuando nos damos cuenta de que alguien más no está. Ayúdanos a extrañarnos. Ayúdanos a anhelarnos. Ayúdanos a entender que el lazo que nos une es mucho más fuerte, mucho más profundo que cualquier lazo sanguíneo, familiar o nacional. Ayúdanos a convertirnos en una iglesia semejante a esta iglesia, a la cual, Dios, tú puedas voltear a ver y que podamos ser tu corona, que podamos ser tu gloria y que podamos ser tu gozo. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.